algo que cuesta por causa del enemigo que tenemos, que va buscando la forma de que usted y yo no seamos fieles a Dios. Busca la forma, el enemigo, de introducir algo para que nosotros no estemos fieles a quien realmente es fiel con nosotros. Porque Dios, aunque usted sea injusto, sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Es tan especial eso para nosotros. Mucha gente que cree que porque no le falta el pan en la mesa, que porque tiene su buen vehículo, tiene su casa, su buena cama donde dormir, bueno, Dios, ¿no es cierto?, le está bendiciendo y lo creen de todo su corazón. Y Dios tiene esa misericordia, es fiel. Hay muchos que se han ido de la iglesia y Dios sigue siendo fiel con ellos, porque prometió y Dios no es hombre para no cumplir lo que Él ha prometido. Pero llega un momento en que Dios aprieta la cuerda y sujeta. Y cuando Él hace eso, tenemos que nosotros entender que Dios lo que quiere es que hagamos su voluntad, no la nuestra. Vamos a ver la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54. Ustedes lo van a ver en la pantalla y va a ser fácil que lo puedan leer. Y el que no puede leer, bueno, lo puede oír. Aún así Dios dice, bienaventurados los que pueden oír la palabra de Dios. Vamos a hacerlo, póngase de pie y lo vamos a hacer en respeto hacia Dios, esta primera lectura, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos delante de ti, que eres tan grande y poderoso. Tú, Señor, que podías haber extendido una mano, que podías haber movido un dedo para salvar a Esteban. Señor, tú, que puedes hacer tantos milagros y maravillas, nosotros hoy día reconocemos tu nombre. No conocemos cómo eres, Señor, en persona. Muchos nos han hecho imaginar pintando cuadros de un Dios triste, de un Dios que no tiene poder. Pero nosotros, al conocer tu nombre y ver tus maravillas, sabemos que eres un Dios lleno de poder, que tienes actitudes maravillosas. Hoy estás aquí con nosotros y queremos que tú, Señor, puedas llegar a la profundidad de nuestras vidas por tu palabra. Reprendas, exhortes, alientes, animes, Señor, porque necesitamos que esa presencia tuya sea efectiva en nuestros corazones. Gracias por los que han venido a oír tu palabra, Señor.
Y gracias por los que la van a oír a través de los medios de comunicación. Glorifica tu nombre en ellos. Y haz que todo esto sea algo de, Señor, que pueda renovar, que pueda levantar el ánimo de cada uno de nosotros y enseñarnos a trabajar por ti. Gracias porque tú estás aquí y ningún espíritu fuera de lo tuyo, Señor, se moverá en este lugar. Yo no soy nadie, por lo tanto reclamo ese poder tuyo para poder hablar y la sabiduría para poderme hacer entender, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento. Fidelidad. Para esto necesitamos nosotros comprender a través de su palabra quién es Dios. Acabo de leer un párrafo de la Biblia que habla de un hombre llamado Esteban que puso su vida por causa de Cristo. Que él no tuvo temor, no se quejó. Eso es lo que nosotros debemos aprender, no quejarnos por todo. Este hombre no se quejó mientras lo apedreaban, mientras ellos lo desnudaban para poder matarlo por causa de solo predicar a Cristo, de hablar de su Dios. Ellos no solo se burlaron, sino que lo maltrataron, lo hirieron a piedrazos. Imagínese que usted esté en esa situación. Yo creo que lo que más haría usted es quejarse o estar diciendo voy a llamar a carabineros, voy a llamar a alguien, porque no tiene el conocimiento pleno de quién es su Dios. Pero cuando el hombre cree en Dios y se aferra a su Dios, no tiene queja. Yo ayer en delante le decía a los hermanos, ayer yo fui casi con 500 de azúcar, con el estanque bien lleno, a predicar a la cordillera. Yo sabía cómo me sentía, pero a nadie le dije. No me ando quejando y no estoy quejándome en esta hora. A veces subo al altar a entregar la palabra con muchas dificultades. Me bajo y hago que no se note lo que siento. Estoy en un cuerpo débil, en un cuerpo que puede sentir muchas cosas. Pero el pastor que a mí me enseñó, me dijo que un resfriado no te deje en la casa. Que lo que otro diga no te deje en la casa. Que cuando tengas que obedecer a la palabra y hacer lo que tienes que hacer, nada te impida. He visto gente que se echa a llorar porque le ha tocado vivir en una silla de ruedas. Pero Dios puede manifestarse en una persona valiente que esté en una silla de ruedas. Una vez lloraba en Argentina un joven porque su pastor envió a todos a entregar tratados y a salir por las calles para que puedan evangelizar y traer gente a la iglesia. Y él vivía enfrente de la iglesia. Y lo llevaron a su casa porque a él le entregaron los tratados, pero le dijeron que no podía, para qué se iba a sacrificar salir por las calles. Y él se fue, lo subieron a un segundo piso de su casa y él llorando se aferró a la ventana y empezó a mirar cómo sus hermanos jóvenes salían por las calles y se iban esparciendo. Y él empezó a llorar con el montón de tratados que tenía en la mano. Lloraba y decía, ¿por qué yo no puedo también hacer lo mismo? Y mientras lloraba, el Espíritu de Dios le habló y le dijo, abre la ventana. Abrió la ventana y le dice, lanza un tratado hacia abajo. Tiró el tratado, se fue el tratado. Usted sabe cómo va un papel en el aire, hasta que cayó en los pies de una dama que iba caminando. Y la dama se agachó, recogió el papel, porque para ella era un simple papel. Pero la palabra de Dios no es simple, es algo poderoso.
y leyó el tratado. La mujer se paró y lo leyó. Y la dificultad que ella estaba viviendo, la palabra de Dios precisamente le hablaba de eso, que había solución en Cristo. Y la mujer, como ella andaba en busca de solución, y el tratado venía del cielo prácticamente, lo tomó y se quedó ahí y esperó la hora del culto. Y cuando volvieron los otros jóvenes para iniciar el culto, el joven que estaba en silla de ruedas de arriba de la ventana ya tenía mucha gente por los tratados que estaba lanzando de la ventana, mucha gente aferrada a la puerta de la iglesia. Entonces no hay nada que nos impida serle fiel a nuestro Dios. No hay nada que impida que usted le sea fiel a Dios. Y cuando nosotros venimos a Dios, el pastor nos llama para hacer el bautismo y nos pregunta, por lo menos a mí me preguntaron, ¿hasta cuándo usted quiere ser fiel a Dios? Y mi respuesta fue, hasta la muerte. Y a veces no sabemos lo que decimos, hasta la muerte. Y esa es la verdad. Toda persona que viene a Cristo debe saber que su fidelidad debe llegar hasta la muerte. Y Esteban murió a piedradas, y no murió reclamando, y no murió diciéndole a Dios, mira cómo estoy, sino que murió diciéndole a Dios, perdónales, porque no saben lo que ellos están haciendo, no entienden lo que están haciendo. Y es verdad, toda persona que hace cosas fuera de Dios no entiende lo que hace. Lo mismo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Perdónales porque no saben lo que hacen. Pero nosotros que estamos en la iglesia debemos aprender a ser fieles a Dios. Conozco la historia de un hermano que a mí me tocó ministrarlo en el campo, hoy día es pastor. Y ese hombre, cuando él fue nombrado como guía de la obra en ese lugar, la gente se enojó y se empezaron a ir. Y lo dejaron solo con su señora y sus niñitos, que eran puros niñitos pequeños. Y él fue fiel a Dios. Él llegaba al templo y hacía el culto con su señora y sus hijitos. Y cuando llegaba el momento, porque él tenía que coordinar, tenía que cantar y luego tenía que predicar. Y cuando él predicaba y miraba para allá las bancas y les predicaba como si hubiera mucha gente. Y así estuvo por mucho tiempo predicándole a las bancas. Y cuando yo llegaba a verlo, bueno, yo era el que podía estar ahí, predicar yo y le predicaba a él y a su señora. Pues no había más. Pero llegó un momento en que empezaron a entrar la gente a la iglesia. Él fue fiel mientras él estuvo ahí y fue nombrado para dirigir la obra. No dejó nunca de reunirse. Nunca me dio una queja. Nunca me dijo, pastor, venga y hágase cargo de su obra, como otros me lo han dicho, porque aquí no funcionan las cosas. No, él estuvo ahí y predicó, aunque en la iglesia no había nadie, y solo su esposa y sus hijos, predicó fielmente. Yo creo que más de un año estuvo así. Y de repente entró una persona. Luego vino otro. Y hoy día tiene una enorme iglesia porque Dios lo hizo crecer tanto. Es pastor. Me tocó llevarlo al ministerio. Y hoy día es un hombre que tiene una tremenda iglesia llena de gente, un tremendo coro para la gloria de Dios. Entonces hay que serle fiel hasta que Dios responda. Hay que serle fiel aunque las cosas sean terribles. Pero hay que serle fiel a Dios. Si yo le contara todo mi sufrimiento en el ministerio, sería largo. Pero es un testimonio que llevo dentro también. Algún día, en parte yo lo digo y en parte puedo aportar a la palabra para que usted entienda. Yo le pregunto a las madres si me pueden responder en esta hora. Es difícil de que nace un hijo hasta que ya puede comer solo
hacer sus cosas, criarlo en ese periodo de crianza. Es difícil. Es difícil. Y a usted le gustaría tenerlo 30 años dándole leche, cambiándole pañales y haciendo todo lo que se hace con un bebé. ¿Le gustaría eso? ¿Ah? ¿Qué les pasa a las mujeres que no tuvieron nunca hijos? Yo creo que ninguna madre quiere tener eso, sufrir eso 30, 40 años. Menos uno como pastor. Y a Dios menos le gusta que seamos bebés toda la vida. A Dios le encanta que el hombre madure, que la mujer madure. Y así cuando va madurando va siendo fiel a Dios. Pero ¿cómo lo hará madurar si no le manda una prueba? Si no le manda algo que sea difícil. ¿Cómo lo va a hacer entender? ¿Cómo va a poder crecer? El niño se aporrea, quiere caminar los primeros pasos y se pega un golpe. Pero la naturaleza nuestra es que tenemos que caminar. Por lo tanto, de allá se levanta llorando, capaz con una herida. La madre le cura la herida y así está 3, 4, 5 días o semanas. Pero sigue intentando caminar. Pero en las cosas de Dios, el hombre se pega una caída y no quiere pararse más. Y la mujer igual. Inmaduros. Entonces, ¿cómo vamos a poder tomar fidelidad a Dios si no comprendemos que todo lo que nos viene es para bien nuestro? Yo me acuerdo los dichos de un abuelo, de uno de mis abuelos decía, cuando uno se caía o le pasaba algo, él decía, todo redumba para bien del hombre, mijito, todo redumba para bien del hombre. Y después con los años me encuentro que la palabra de Dios dice que todo nos hace bien. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Pero para qué? Para que maduremos y seamos fieles a Dios. Un día un jovencito de nuestra congregación, yo también era joven en ese tiempo, porque también fui último modelo, aunque no crea. Ese jovencito fue a hacer su servicio militar. Le tocó en Valdivia. En estos años tenía el nombre del regimiento Cabo Policán. Y en los ejercicios un día pusieron una rambla así de madera. Todos los soldados tuvieron que poner esa subida en el cerco. Y el clase con una varilla en la mano los puso en fila y le daba un golpe y le decía, sube corriendo y cántame una canción arriba. Y subían todos corriendo y cantaban una canción. Y luego le tocó al hermanito y él no sabía canciones de las comunes que cantan en el mundo. Él sabía coros, sabía alabanza. Y le tocó el golpe a él y tuvo que subir corriendo y cantó un coro. Y como fue un coro, el clase para burlarse de él lo hizo bajar y lo hizo subir y que cante el coro, y lo hizo bajar y lo hizo subir y que cante el coro, y así varias veces. Y todas las veces le golpeó la sentadera con la varilla. Y el joven subía y cantaba el coro. Pasaron los días y un día le dieron libre y él no podía ir porque vivía en el campo, de los lagos hacia el campo, no podía ir a su casa. Y este jovencito se quedó callado nomás y salió a la calle y empezó a preguntar dónde estaba la iglesia del nombre que tenían donde iban sus papás. Y alguien lo llevó hasta allá y lo llevó hasta el lugar donde estaba la iglesia. Y ahí esperó hasta que llegó la tarde. Esperó ahí, no se movió de ahí. Pasó hambre, no tuvo desayuno, no tuvo almuerzo, no tuvo once, pero esperó el culto. Y cuando él entró al culto con una alegría, porque en ese tiempo salían vestidos de militar, y entró con alegría y estuvo ahí. Y dentro del culto se manifestó algo hermoso y de repente viene una persona a Cristo
llamado que hizo el hombre que estaba predicando. Y viene el hombre llorando y dice: yo me entrego a Cristo hoy día porque estaba trabajando cerca del regimiento acá en Valdivia con unos albañiles. Estábamos haciendo algo en el cemento y subió un militar y cantó unas canciones. Después subió otro y de repente subió un joven y cantó un coro, y después subió y cantó el coro y volvió a cantar el coro, y yo empecé a llorar y sentí la presencia de Dios. Y hoy día he sentido por el llamado que tengo de ser hijo de Dios. Pero si este jovencito hubiera sentido vergüenza de su Dios y canta, aunque sea malamente, una canción del mundo y no le haya sido fiel a Dios, había perdido un alma para Cristo. No sé si me está entendiendo cuánto tenemos que ser fieles a Dios en todo momento, en todo lugar. Tener esa fidelidad a Dios. Y es lo que cuesta. A veces una enfermedad, como le decía, estar en silla de ruedas, creemos que no podemos serle fiel a Dios. Sí podemos. Como tengo testimonio de una mujer en Argentina también, que ella en la iglesia era usada por el Señor maravillosamente en su juventud. Maravillosamente, ella hablaba, si le pasaba en el púlpito, la gracia de Dios inundaba la iglesia. Era una bendición escucharla hablar. Pero un día ella vio a un joven y le encantó y se enamoró de él. Y el joven no era hijo de Dios. Ya cortó la fidelidad a Dios y se unió a un hombre que la sacó de la iglesia. Es difícil. Por eso Dios nos aconseja: si yo estoy aquí arriba y alguien está ahí abajo y yo le paso la mano para subirlo acá, tengo que tener mucha fuerza yo. Porque si tiene mayor peso que el mío, es muy posible que yo esté abajo muy rápidamente. Eso pasa cuando el joven se une a alguien que no tiene el mismo valor de él. Perdió. Y pasaron los tiempos. Y pasaron los tiempos. Y un día tocaron a su puerta. Salió ella y abrió. Y un hombre estaba en la puerta. Y le dice: dijo el Señor que has perdido todo tu tiempo, todos estos años, porque has preferido casarte, criar hijos, criar nietos, y siempre tu respuesta ha sido que cuando termine toda esta tarea, este trabajo, vas a servirle a Él. Dice el Señor que esta tarde vienen por tu alma. Esa noche murió. Ser fiel a Dios es algo que nosotros debemos luchar para hacerlo, contra todas las acechanzas del diablo. Y el diablo está mirando, el diablo está observando. ¿Por qué los presidentes de los cursos en los colegios son los hijos de los cristianos? ¿Por qué? Pregúntatelo, ¿por qué? ¿Por qué son los tesoreros? Porque no se van a echar algo al bolsillo. ¿Por qué los buscan? Para que den buenos discursos de la escuela. Porque la gracia de Dios ha estado en ellos. Pero esa es la forma de atrapar, de atraer. Y la gente no sabe, va perdiendo la fidelidad a Dios. Tan sencillo. Pero el diablo va buscando la forma de atraparte. Quisiera hablarte un poco más de esto que pasó con Esteban. Me parece que capítulo 8, verso 1 y 3 al 3 dice y Saulo consentía. Saulo era el que pusieron la ropa de Esteban en su pie. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron
a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y lo entregaba en la cárcel. Yo lo que quiero rescatar de esto es la fidelidad de Esteban y la fidelidad de todos aquellos que no están su nombre aquí inscrito con Esteban, pero que murieron por la causa de llevar el evangelio a otras personas, fieles a Dios. Y no tuvieron ellos en su corazón el tener que reclamarle a Dios, pedirle a Dios en ese momento más que salvar a su cuerpo, sino más bien salvar la reputación de Dios, que Dios sigue siendo Dios aunque yo no exista. Él es Dios. Saulo, que después su nombre fue Pablo, ese era tan malo antes de ser un hijo de Dios, pero fue tan buen hijo de Dios después que aceptó a Cristo, que su fidelidad fue tremenda y demostrada en los escritos de la Biblia. Podemos darnos cuenta de muchas cosas que a él le pasaron, pero nunca dejó de ser fiel a Dios. Dios nos quiere a nosotros como un perro a su amo, fiel al amo, aunque te deje sin comida, aunque te deje sin abrigo, aunque ni siquiera cuando ni te considere, y cuando vaya pasando te pegue una patada, como muchos le hacen, le pegan al perro una patada, el perro sale aullando y se va por allá a lamentar lejos del amo. Pero si ve que viene alguien a atacar a su amo, se levanta y muerde y defiende a su amo. Así debiera ser el hombre de Dios, así debiera ser la mujer de Dios, tan fiel a Dios, que aunque Dios te deje pasar hambre, desnudez, necesidades, nunca digas nada contra Él, más bien aférrate a Él, porque en Él hay solución para todos los problemas. Fiel a Dios. Y un pastor no quiere estar criando hijos 30 años, cambiándole pañales. Yo quiero gente madura, gente que sea capaz de que cuando yo no esté aquí, desaparezca, sigan siendo y llevando la obra de Dios adelante, valientes. Porque he visto muchos arrancar cuando el pastor muere. He visto muchos que dejan la iglesia porque el pastor ya no es el pastor de la iglesia, porque no han creído más que en el pastor de la iglesia. Pero si creyeran en este Dios verdadero, en este Dios de Pablo, de todos los hombres de Dios, no habrían reclamos contra Dios. Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Voy a volver atrás y quiero subrayar esta palabra, discípulos. Y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Subrayé discípulo, porque nadie quiere ser discípulo, todos quieren ser maestros y no quieren aprender. Cítalos por la mañana de un culto, de un día, para que vengan a aprender de la Biblia y no quieren aprender. Quieren vivir con pañales, quieren vivir con mamadera, pero con nenes de pañales y de mamadera no se ganan la guerra. Y con niños de kinder no podemos ir a la guerra, ni de pre-kinder. Tiene que ser con gente que ha madurado, que tiene capacidad de resistir las pruebas, las dificultades, las amarguras de la vida y serle fiel a su Dios. Vale la pena conocer a Dios, porque cuando le conoces y sabes cuán maravilloso es Él, vas a cantar con claridad las palabras que canta. Hay alabanza que dice: maravilloso es Él.
cantamos tantas cosas que ni los acordamos cuando nos viene la dificultad y arrancamos para afuera. Por eso dice la Biblia que hay que cantar con entendimiento. Quisiera que viéramos Mateo 11:12. ¿Para quiénes es el Evangelio? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Dios te habla en presente. Hasta ahora. No hasta ese momento en que está hablando la palabra allá. Hasta ahora, hasta hoy día. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que lo arrebatan. Si hay violencia contra mí, yo tengo que ser más violento todavía. Pero no para tomar a combos, no para tener que pegarle a otro humanamente. Porque la guerra nuestra no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu. Y para llevar el Santo Espíritu dentro de nosotros tenemos que tener mucha palabra de Dios aquí adentro, aquí, en la tabla del corazón, en la mente. Y para eso nosotros, cuando tengamos acá nutrido nuestro cerebro con la palabra de Dios, no nos van a faltar fuerzas para luchar contra el enemigo. La violencia que hoy día el Evangelio está viendo todavía no se compara en la forma como antes maltrataron a los hijos de Dios. Estoy hablando, vuelva a su mente a la lectura de Esteban, apiedrado, murió a piedrazo y desnudo. Hoy día se están manifestando cosas, por eso dice la Biblia, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. En otras versiones dice, los valientes son los que lo arrebatan. Porque si vienen violentos contra mí, yo tengo que ser valiente para defenderme. Pero para defenderme tengo que usar la espada. Y la espada es la Escritura. Cuando estaba el diablo contra Jesús, después de los 40 días de ayuno, 40 noches, para iniciar su ministerio, el diablo se le aparece. Y él le hablaba con la palabra, porque el diablo, aunque es tan mentiroso, pero ha reconocido en sus dichos, en todo, que la palabra que está escrita tiene poder. Gloria a Dios por eso, porque no habrá nadie que no reconozca un día y toda rodilla se doblará frente al Dios Todopoderoso. Algunos han tratado de desmenuzar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo que solo existe Cristo. Pero las primeras lecturas que nosotros leímos, si usted se da cuenta, decía que Esteban decía, veo los cielos abiertos y veo a Cristo o a Jesús sentado a la diestra de ¿quién? Del mismo, del Padre. Dios nos bendiga a nosotros y nos aclare nuestra mente. A ese Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo le debo la vida, el aire que respiro. Por eso es triste cuando una iglesia está, cantemos hermano, y le pasan el micrófono y dice, hermano, dé gracias al Señor. Estoy tan alegre, hermano, tan alegre estoy contento. Me brota por los poros la alegría. Qué triste, hermanos. Y Dios está esperando un pueblo fiel, alegre, contento. Y aunque te llegue una piedrada, gloria a Dios, sin reclamo. Pero nosotros, hermanos, reclamamos por todo. Hay gente que reclama por todo. No pueden un poquito siquiera, un poquito, entender. Tenemos hombres como Pablo, que ellos sí conocieron a Dios y fueron fieles a Dios. Él estuvo en cárceles, en naufragios,
frente a jueces, magistrados, a gobernadores, y todo por causa de Cristo. Y cuando los tomaron a Pablo y Silas y los llevaron presos por haberle quitado el demonio a una mujer, le sacaron las ropas públicamente y desnudándolo le dieron con vara. Y fue tanto los golpes que sangraba su cabeza, que sangraba su espalda. Ambos fueron llevados allá adentro de la cárcel al último calabozo, amarrados de pies y manos, atados. Y allí tuvieron ellos por un tiempo. Y en ese tiempo ellos reclamaban a Dios. ¿Cómo le pedían que venga y mande un ángel a salvarlo? Así era. Ellos cantaban himnos a Dios. Les sangraba su espalda, sus sienes. Habían perdido sus ropas. Y ahí alababan y glorificaban a Dios. Dicen que ahí nació esa alabanza que dice, aunque, ¿cómo que dice? ¿Cómo que dice esa alabanza aunque tenga doblada mi servir, que me importa del mundo las penas y doblada tenerla servir, o sea, la cabeza. ¿Qué me importa estar en cadena si me espera una patria feliz? Muchos predicadores dicen que esa es la alabanza que nació o que cantaron ellos ahí presos. Y Dios mandó un terremoto inteligente que cortó cadenas, abrió candados. Y más encima ninguno de ahí escapó, porque la presencia de Dios no dejó que nadie escape de los presos que estaban ahí. Y cuando entró el carcelero desesperado, ellos, por la presencia de Dios que estaba ahí, yo creo que fueron los primeros en gritar: no te mates, porque ella ha tomado la espada para matarse creyendo que todo venía escapado. No te mates. Por eso vale la pena ser maduro, ser lleno de la gracia de Dios. Hoy día tenemos gente en las congregaciones que no tienen madurez. Y viene una persona con depresión y quiere ahorcarse y le están pasando el lazo para que lo haga. ¿Por qué razón? Porque ellos no son fieles a Dios, no tienen palabra de Dios para llegar. Y la Biblia dice en Isaías que Dios nos dio palabras sabias para hablarle al que está cansado. Eso está escrito en la Biblia. Y cuando nosotros nos llenamos de palabra de Dios, vamos a ser fieles a Dios en todos los sentidos. Hoy día escucho a pastores, a predicadores que dicen: debemos volver a las sendas antiguas. Yo digo, si supiera lo que están diciendo, si supiera lo que están diciendo. Y aunque dicen que volvamos a las sendas antiguas y sus predicaciones son muy exhaustivas en esto, yo les digo, no está conectada su mente con lo que está hablando la lengua. Porque lo único que desean es llenarse los bolsillos de dinero. Todos quieren que esté a la mano. Yo aprendí a conocer, hermanos queridos, y todo aquel que me esté escuchando, aprendí a conocer a un Dios que es dueño de la plata y el oro. Entonces no me preocupo por la plata, ni el oro, el dinero, nada. No me preocupan esas cosas. Y usted dirá, ¿pero cómo se viste? Con plata. ¿Pero y dónde sale la plata? El dueño de la plata y el oro me contrató y tiene que pagarme, pues. Pero no estoy esperando de usted, mi hermano, que me llene los bolsillos. No estoy esperando que haya una tremenda congregación para que traiga buenas ofrendas. Yo espero siempre de Dios. Y si Él me hace pasar hambre, hambre pasaré. Pero tengo que ser fiel a Él, porque Él un día me llamó. Y lo más hermoso va a ser cuando llegue a la presencia de Dios. Porque allí no habrá necesidad de nada. Hoy día las pasaré. Mañana, cuando llegue Él por mi vida, entraré en un lugar donde nunca más me acordaré de las pobrezas y de las necesidades y de los menosprecios que tuve que pasar. Bendito sea el nombre de Dios.
El hombre que conoce a Dios no anda pensando en el éxito, en satisfacciones, en deseos personales. Porque la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, dijo Cristo, primero niégate a ti mismo. Desaparece como persona. El otro día escuchaba a un hermano que él decía que cuando clamaba a Dios le decía, Señor, dame un auto, una casa, una señora. ¿No? Así es el hombre que no conoce a Dios. He tenido que salir a predicar el evangelio sin nada en el bolsillo, sin nada, pero he ido caminando. En el camino Dios me ha arreglado la situación y he llegado al lugar que tengo que predicar a la hora. He predicado y a nadie le he dicho vengo sin nada. Cuando empezó el ministerio en mi vida, me ungieron como pastor y el sábado siguiente me tocaba una vigilia en Curriñe y no tenía un centavo. Tomé mi Biblia, lo que tenía y me fui caminando. Puse mis pies al camino y me fui. Estaban los hermanos en Arquilhue, todos ahí conversando mientras esperaban el bus y ya estaba oscurito, ya no se veía mucho. Yo pasé por el lado de ellos, todo mojado, caminando con mi bolso. Seguí. Pasaron buses antes y los hermanos de la iglesia dicen que ellos, como supieron que yo iba de a pie, se pusieron adelante. Uno dice en el parabrisas, tremendo y grande, que son los del bus, y mirando a ver si me veían para echarme arriba y ellos pagar el pasaje donde me encontraran. No me pillaron en ninguna parte, porque Dios me escondió para que no me vean y para que yo pueda pasar la prueba. Llegué allá, mojado, me saqué la ropa, me la sequé en un lugarcito bien pequeño que había al entrar a la iglesia. Sequé mi ropita, me la volví a colocar, prediqué, estuve con ellos, pasamos la vigilia. Mi primera prueba como hijo de Dios, como pastor. Y al otro día, pensando, dije yo, ahora sin que me vean me voy a escapar, después que comparta con ellos, me voy a escapar y me voy a ir para que no me vean, porque no voy a andar pidiendo dinero. Porque cuando Él me llamó al ministerio, yo le dije, ya, te voy a obedecer, Señor, porque no quería obedecerle. En la última oportunidad sentí una espada en mi pecho y una pared en mi espalda. Y llorando me caí de rodillas y le dije, Señor, te voy a obedecer. Te voy a obedecer. Y le dije de rodillas, Señor, ¿te vas a preocupar de mis hijos? De sus estudios. No quiero que ellos blasfemen nunca de que porque fui pastor no les pude dar estudios, tú se vas a encargar de ellos. Y te digo, Señor, que tú te vas a preocupar de mí, porque si yo tengo un patrón hasta este momento, que cuando llega el mes me pasa mi sobre con dinero, yo no te voy a andar nada, Señor, cobrando ni diciendo que me falta esto o el otro, tú te encargarás de mí. Y hasta el día de hoy le he sido fiel y Él nunca ha dejado de ser fiel para mí y no dejará de ser, porque Él sí que es fiel. Nosotros somos en muchas cosas infieles. Cuando nosotros pensamos en el éxito, cuando nosotros pensamos en nuestras propias satisfacciones, la obra de Dios no camina. A veces se quiere trasquilar 3 veces, lo natural es que una esquila sea una vez al año, pero a las ovejas de la iglesia se quiere trasquilar 3 y 4 y 5 veces en el año. Como siervos de Dios, cuando pensamos en nuestro Dios y sabemos que Él es dueño de todas las cosas, no hacemos nada. Si nos falta algo, tranquilos. Y si tenemos que decirle algo, se lo decimos a Él, no a la gente. No usar el púlpito para decir que estoy pasando una prueba, que el dinero me está faltando. No, Dios sabe y tocará al que tiene dinero, porque Él sabe dónde sacar. Donde hay, saca para el que no tiene. Eso es cuando uno guarda fidelidad a Dios. Recuerdo una vez, teníamos que hacer en Fernández Oro, en Argentina, un evento grande, un seminario de varios días, y el pastor me dice, pastor, echemos todo para atrás porque no puedo hacerlo. Lo invito a tomar un helado. Salimos caminando, fuimos por
Caminamos unas cuadras, llegamos a una heladera, porque ahí donde venden los helados hay mesitas afuera, nos sentamos, viene el señor de los helados acá y viene a servir. ¿Qué se sirve? Oh, le dice, ¿qué andas haciendo? Le da la mano. ¿Y él quién es? Un amigo de Chile. Ah, ¿y qué andan haciendo? Dice. Y yo le hablé, porque el pastor quedó mudo. Estamos acá, le dije yo, para hacer un gran evento, un seminario, en tal y tal fecha. Y el pastor dijo, sí, pero es que lo que pasa, dijo, es que no tenemos dónde hacerlo. Y nos faltan varias cosas y que estamos en esas conversaciones para no hacerlo. Le dice, che, le dice, ¿viste el edificio de 3 pisos que está allá en el centro? Sí, ya está casi terminado, ese es mío, le dice. Y si querés, ahí está, hazlo ahí. ¿Pero cuánto cobras? Nada, le dice. ¿Cómo te vas a estar cobrando? Somos amigos, hazlo ahí. Es que nos falta para alojar gente. Bueno, y el piso de arriba, que se tiren ahí, pues con colchoneta. El hombre del mundo dándole solución a un hombre de Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, no nos importa el dinero, no nos importa dónde. Porque si tenemos que hacerlo debajo de un árbol, ahí lo haremos. Y si la gente que viene tiene que pasar hambre, porque yo he ido a seminarios donde me han dado una hoja de lechuga, una vianesa y un poquito de puré. Y en la mañana cuando hemos llegado nos han dado una taza de té y 3 galletas así. Y eso es todo el desayuno. El almuerzo fue la vianesa con la lechuga, una hoja de lechuga y nada más. Y a las 11 de la tarde, ya si queríamos un poquito más galletas, nos daban unas 4 galletas y otra taza de té. Porque cuando el hombre va a aprender, no tiene que ir pensando en llenar la panza, va a aprender de Dios. Entonces ahí aprende uno fidelidad, aprende uno a servirle a Dios. Y ahí tuve un testimonio en ese seminario, como Dios nos ayudó en Argentina. Y cuando estuve en ese otro seminario que le decía después, donde nos dieron la lechuga, vi un joven que nos enseñó y nos habló, pero con una gracia tremenda. Y él nos dice, después de todo, yo soy chileno, dice, estoy radicado en Estados Unidos. Y mis padres son los fulanitos estos que tienen acá este tremendo edificio en Chile y que ellos tienen toda esta tremenda empresa, pero a mí por recibir a Cristo me sacaron de la familia, me borraron de la familia, pero prefiero servirle a Dios que ha sido fiel conmigo a tener que agarrar una herencia de lo que hay acá. Esa es fidelidad a Dios, fieles a Dios. Yo creo que nosotros estaríamos esperando que lo den la herencia mejor. Dios nos ayude. Cuando el hombre y la mujer se dejan enseñar, sirven mucho en la casa de Dios. Se aparta de sus deseos y le hace caso a Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces nos aferramos a nuestros propios deseos, a nuestras propias cosas. Pero lo que quiere Dios es que aprendamos de la palabra, de los que nos enseñan. Y a veces nosotros miramos hasta el que nos va a enseñar. ¿Y este me va a enseñar a mí? ¿Y sabrá algo de Dios este? Y nos bloqueamos y no nos entra nada porque nos bloqueamos. Pero espero que este mensaje esté llegando a tu corazón. Romanos 1:28, ¿qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Sigamos leyendo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, soberbios a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Ese es el mundo de este minuto, de este momento. Ese es el mundo en que nosotros estamos incrustados, viviendo. Los tocó vivir esto que está escrito ahí.
Y ahora les digo a ustedes, con todo lo que la palabra nos advierte, que van a nacer hijos desleales, implacables, que usted les quiera enseñar y no quieran, usted les será así, seguirá siendo fiel a Dios. Seguirá, aunque venga la vida de tormento como esto. Porque muchos dicen, yo no voy a la casa de Dios, pastor, espéreme porque tengo un hijo tan desordenado, tan difícil. Déjelo, porque la Biblia dice que no deja padre, madre, hijo, por causa de mi nombre no es digno de mí, pues lo dice la Biblia, no lo digo yo. Estamos incrustados en un mundo lleno de pecado, que está haciendo lo que quieren. Vea usted cómo están de rebelde contra los profesores, le han pegado a las profesoras, a los profesores lo han humillado. Y a veces los padres evangélicos son los que van a defender la maldad en la iglesia, en la escuela. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Y aunque todas estas cosas que estamos escuchando, que está escrito en la palabra, estamos viviendo en ellas, más fieles todavía deberemos ser a Dios. En el libro de Romanos 8:28 hasta el 37. Y sabemos de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que yo les decía antes. Esta es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que nosotros vamos a ser amoldados en el molde de Cristo. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿para qué andar afligido si Él nos va a dar todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Podrá alguien pararse delante de un predicador y decirle, oye, tú eras un borracho, eras un adúltero, un fornicario y ahora estás predicando? ¿Quién lo acusará? ¿Quién lo puede acusar? Porque Dios perfecciona al hombre. ¿Cuántos hombres son pastores y han salido de la cárcel y han sido criminales y hoy día son siervos de Dios, llenos de la gracia de Dios? ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese soy yo, ese es usted, todo el que predica, métaselo en la mente, en la tabla del corazón, grábeselo, para que sea fiel a Dios. Aunque venga lo que venga, sea fiel a Dios. A mí me han tratado de eliminar como predicador, pero aquí estoy porque creo que Dios me llamó, no los hombres. Dios me llamó y no los hombres. Dios te llamó y no los hombres. Así que hazte fiel a Dios. Ya no tengas más vergüenza de alabar y bendecir su nombre. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todo somos más que vencedores. Quiero terminar esta prédica con el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Son las señales. Tomarán en la mano serpiente y si bebiere cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son señales que solo siguen a los que
sean fieles a Dios. Si la iglesia aquí guarda fidelidad con Dios, no aflojamos, no dejamos que cualquier cosa, un saludo, cualquier cosa no eche para afuera, yo le aseguro que usted va a empezar a ver cómo los enfermos se sanan solo aquí. Van a entrar y se van a sanar. Si usted es fiel a Dios y usted es un buen discípulo de Dios, usted hace las cosas confiando en Él, Dios va a añadir almas y va también a hacer señales, porque solo tenemos que creerle a Él. Para los que creen, estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, y mire, tomarán en la mano serpiente, si bebiere cosas mortíferas no le hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Promesas fieles de Dios, y Él es fiel. Me gustaría, no se canse con lo que le estoy diciendo de escucharme, porque el día que yo parta del escenario de esta tierra, ustedes queden solo acá, si Dios no viene antes, van a recordarse este viejo que le hacía todas estas arengas para que ustedes sean buenos cristianos a Dios, fieles a Dios. Cuando se cite aquí para estudiar la Biblia, vengan, esfuércense, porque lo único que le va a dar capacidad y lo va a llevar a la vida eterna es el conocimiento, la lámpara encendida y la vasija, la mente llena de aceite. La palabra de Dios es el aceite que usted puede llenarse, es el Espíritu en que usted puede ser lleno del Espíritu. Espero que la palabra, como a mí me ha hecho bien, a usted también le haga bien. Para mis hermanos que están a través de los medios de comunicación recibiendo el mensaje, un abrazo, bendiciones, y reciban lo que Dios nos ha hablado, porque a usted y a mí me ha hablado Dios esta tarde, para que sea fiel y no deje, ¿no es cierto?, de alabar y bendecir su nombre como corresponde, y para que dejemos los pañales y la mamadera y dejemos de lloriquear como cabros chicos. Yo me acuerdo que estuve en una iglesia que el hermano que estaba coordinando, coordinaban siempre en la iglesia, coordinaban de acuerdo a una pauta. Entonces no se salían de la pauta, sino que todo. Entonces la gente sabía que en la última alabanza ya después iba a haber una oración por todos los enfermos y los que tenían necesidad. Así que se llenaba acá delante de gente. Estaban terminando la alabanza y ya estaba el montón de gente esperando ahí. Sabían que así iba a suceder. Y todo lo que traían eran lloriqueos, llantos. Quiero que ore por mí porque sabe que no he podido solucionar un problema con mi señora. Es que tengo este problema que no sé cómo solucionarlo. Eso es cuando la persona es nuevo en el evangelio. Cuando la persona no conoce a Dios, no ha practicado el evangelio, está bien. Pero viejos que vengan a lloriquearle al Señor, cuando eran quedarse atrás y clamando, venceré. Y cante ese coro, venceremos. En el nombre de Jesús, venceré. Para los nuevos, yo los abrazo, lloro con ellos y oro por ellos. Para el que no conoce a Dios, para el que no se ha bautizado, para el que no ha caminado en una iglesia, yo los abrazo y lloro con ellos. Pero a los viejos, les vuelvo a decir, dejen los pañales, dejen la mamadera. Está bueno que le sirvamos a Dios. Háblele a su vecina, hable a su vecino, hable con quien trabaja, invítelo a la iglesia. Tráigalo para acá y usted va a recibir bendición del Señor. Que Dios les bendiga. Parece que nos quedaron muy contentos con el mensaje, pero que Dios les bendiga igual. Gracias, hermano, por esta oportunidad.